¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Entre Líneas CR, Radio y Más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre Líneas CR, Radio y Más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374.
Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese. Llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese. Llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Por donde vaya a salir. Vamos a ver. Muy, pero muy buenas tardes. Agradecida con Dios y con todos ustedes por su sintonía. Hoy con un programa muy especial con temas de mucho interés que debemos de conocer. Hoy tenemos al máster don Jairo Mena, asesor financiero de la Cámara Nacional de Comercio de Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar por acá, agradecer la invitación y siempre es un gusto compartir con los oyentes y también con ustedes dos. Muchas gracias. Vamos a ver, a don Jairo yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque nos toca ir a la Cámara de Comercio y algo interesante de la Cámara es que esa parte que le toca a él es la parte que nos interesa a todos. Y ahora le decía, extra micrófono a Carla, el día de la conferencia de prensa fue la persona que ahí llegaron todos los dardos. Así que, no, pero es que vamos a ver, ¿por qué? Porque el tema es el tema de las finanzas, la parte comercial, la parte de la situación económica, esa que ustedes manejan muy bien. Ahora, una curiosidad, ¿ha variado, ha cambiado del año pasado aquí la situación económica en general del comercio? Bueno, muchas gracias por las apreciaciones. Y no, cabe resaltar que, bueno, en definitiva, la crisis fue muy duro, ¿verdad? Afectó... ¿Ya pasó? Decir que ya pasó es un tema, es un concepto muy complicado. Yo creo que todavía falta para que pase, pero estamos en una recuperación, cuando se ven los números se ve una curva ascendente positiva que nos genera confianza, nos genera positivismo, nos genera expectativas positivas. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Bueno, a mí me gusta mucho cuando hablamos de este tema, aclarar algunos puntos específicos. Generalmente cuando hablamos históricamente de crisis económicas, lo que pasa es que hay una externalidad al mercado que llega y afecta todo lo que está pasando dentro y hace que se caigan los números, que se caigan las operaciones. Usted acaba de decir algo y usted se metió en el lío y yo quiero que usted me diga, usted es muy joven, pero dígame, ¿cuál otra situación económica de los últimos 20 años ha sido fuerte? Porque aquí era situación económica y salud. Correcto. ¿Cuál otra? Bueno, generalmente las crisis pasan por burbujas que estallan o burbujas especulativas, que por ejemplo en el mercado inmobiliario, que fue una de las que vimos, se empieza a generar una expectativa por precios en este caso inmobiliario, de algunos artículos, suben los precios, suben la inversión, suben los valores y llega un punto donde la burbuja explota y ya nadie quiere pagar lo que el mercado infló esos precios, entonces de repente ya no valen lo que valen las cosas, entonces ahí se genera un caos, una crisis económica. Lo que pasó, por ejemplo, en el 2009 aquí en Costa Rica, que tuvimos también una crisis generada por una coyuntura similar. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta? A diferencia de estas crisis, la crisis del 1929 de Estados Unidos, que fue la crisis del mercado de valores, también especulativa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Otras crisis que son detonadas por guerras, por ejemplo, la que estamos viviendo en el otro lado del mundo, que también nos va a afectar. Son efectos que lo que yo llamo, o lo que los economistas llaman, factores externos a la interacción económica. Y que nos va a afectar en un momento en que los países no están en las mejores condiciones. Correcto. Y que casi todos están en situación débil.
económica. Correcto, específicamente está en lo correcto. Eso es un punto, es una situación muy complicada. Es como que si estuviéramos chapoteando para salir de la piscina y nos vuelven a empujar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y a lo que iba con esto, como ves, todas estas situaciones anteriores son cosas de afuera que vienen y golpean el mercado interno. En esta crisis pasó algo completamente diferente. Porque cuando las crisis anteriores, estas situaciones externas, tienen que entrar a la política pública para tratar de solucionar la crisis y tratar de sacar al país adelante. Pero en esta situación pasó todo lo contrario, porque la crisis fue de salud. Entonces, todas las políticas más bien enfocadas para salir de ese problema de salud fueron las que nos metieron en la situación económica. Claro. Porque fueron las políticas públicas las que detonaron toda la crisis. La gente dirá, no, la crisis la detonó el COVID no detonó la crisis. El COVID es una enfermedad que vino a la economía y para tratar de combatirla se hicieron políticas económicas que generaron la crisis, que fueron las restricciones, que fueron los aforos, las limitaciones para operar de los comercios y de diferentes industrias, el cierre de puertos y todas estas medidas que se vinieron una tras otra afectando la movilidad y esta interacción económica que existía anteriormente. Entonces, esto hace que esta crisis específicamente sea tan diferente del resto, porque fueron las políticas las que la ocasionaron, a diferencia de las anteriores, que las políticas venían a tratar de sacar al país de una crisis. Cuando hablamos de esta crisis todavía estamos, bueno, en este momento estamos llevando el principio del año, pero la gente dice, la situación no está bien. ¿Usted diría lo mismo? Yo diría ¿O cómo lo enfocaría usted? Yo diría que lamentablemente hubieron ganadores y perdedores en la crisis, porque hubieron sectores que no se vieron tan afectados, algunos que más bien tuvieron algún empuje, tal vez no en el momento de la crisis per se, porque ahí todos los sectores fueron afectados, pero en el proceso de recuperación, ya digamos en el 2021 para acá, unos sectores se vinieron recuperando con una velocidad mayor a otros. Entonces, por ejemplo, en el comercio, nosotros hemos identificado el retail o la venta al menudeo de artículos de primera necesidad, ya están inclusive en números mejores a los que estaban antes de la pandemia. Pero algunos otros, como por ejemplo artículos electrónicos, automovilístico, por ejemplo el sector automovilístico, son sectores que tal vez no son de primera necesidad, que algunas personas llaman de lujo o bienes de lujo, esos todavía no están recuperados. Están haciendo en este momento, por cierto, una feria automovilística. Entonces yo me puse a abrir y me puse a pensar cómo les está yendo y me atreví a llamar y preguntar cómo les está yendo. Y la persona me contestó, mira, no muy bien. Tengo que decirte que no muy bien. No, ¿qué es lo que falta? Mira, me dice, lo que falta es plata, porque entusiasmo hay. Entonces, no deja de ser serio esto. Correcto. No, y es que también paralelamente pasó algo muy curioso durante la crisis, y es que la población se dividió en dos. En las personas que lograron mantener su empleo estable, y muchos de estos también se enfocaron en teletrabajo, y estas personas que mantuvieron esta situación tuvieron un aumento en el ingreso disponible con el que contaban. Porque, por ejemplo, imaginémonos que yo soy uno de estos empleados que mantuvo el empleo. Tenía, por ejemplo, un ingreso, pongámosle, de 100 colones. Y de esos 100 colones gastaba 50 en comida, gastaba 20 en transporte y 20 en gastos de trabajo. Resulta que no perdió el empleo durante la pandemia y lo mandan a teletrabajo. Entonces ahora se ahorraba los 20 de transporte y los 10 de tal vez alimentos y demás viáticos en el trabajo. Entonces su ingreso disponible aumentó, a pesar de que toda la situación estaba pasando. Los que lograron mantener su trabajo. Sí, porque algunos los mandaron a hacerlo así, pero después les tuvieron que informar que tenían pues que dejar el trabajo. O por motivos una especiales. reducción de jornada también, ¿verdad? O que alguna gente llegó a entendimientos en salarios, ¿verdad? Es una realidad que yo tengo de información. Correcto. Y aceptaron. Ahí no había que disgusto de nada. Había que mantener el trabajo. Porque ellos tienen la esperanza que en algún momento esa situación económica cambie. No, y eso es perfectamente comprensible, porque tampoco es culpa de la empresa. Porque si a la empresa se le caen las ventas y los costos se le mantienen, es muy difícil mantenerse en esa situación y no colapsar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el proyecto de ley que se convirtió en una ley posteriormente, que fue el de la reducción de jornadas, fue una, digámoslo, en buen tico, una salvada para muchas empresas.
porque lograron reducir sus costos en planilla y lograron mantener su operación de alguna u otra forma. Entonces, pues esto permitió, y bien aplicado fue una buena operación, porque ya después de que se fueron recuperando, volvieron a insertar a las personas a su rol normal, y pues en muchos casos, me gustaría pensar que en la mayoría fue una movida muy buena. Sí, y sí en su rol normal. Por ejemplo, voy a poner gente que trabaja en restaurantes, que prestan el servicio de meseros y meseros. Bueno, ya algunos de ellos ¿verdad? Ya tienen el trabajo un poco más estable, porque es una cosa que es real. Ellos dicen, dependíamos de que la gente viniera. Claro. Dependíamos de que se pudiera abrir más horas. Claro. Entonces, al depender de todo eso, ya todo eso se conjugó, entonces ahora ha cambiado la situación. No podemos decir que de todos, pero sí de una gran mayoría. Y eso le da estabilidad al país. Claro. ¿O claro. no, la parte económica? No, definitivamente. Nosotros conocimos muchos casos en donde los dueños de restaurantes y demás hicieron todo lo posible por mantener el personal. Y les reducían la jornada, pero una opción hubiera sido, despedimos una parte de la planilla y nos dejamos otra y operamos. Pero muchos de los movimientos fue, reduzcámosles un poquito de jornada a todos y los mantenemos a todos con un poquito o con una porción del salario. Y ya ahora que las restricciones se fueron flexibilizando, se volvieron a ir reintegrando. Y como lo podemos ver en estos momentos que ya las restricciones ya se eliminaron, por lo menos la horaria, pues en definitiva muchos costarricenses decidieron salir ya a tratar de retomar su vida, y todas estas personas que se estuvieron en algún momento sin empleo ya los están recuperando poco a poco. Y hay una parte muy importante de ese retomar la vida. La gente también está retomando algunas cosas que hacía. Un día estos, yo siempre se lo he dicho a ustedes, cuando voy a la Cámara de Comercio, antes voy a dar una vuelta para ver cómo está. Y entonces usted se da una vuelta y se da cuenta que ya está gente llegando a los restaurantes, que ya hay gente comiendo en las ventanas, que hay hamburguesas, que ya la gente está yendo a comprar a las tiendas, y que sí están ya comprando pues lo que necesitaban para sus hijos en este parte de estudio. Sí, en definitiva, y a lo que iba ahora con el punto que le mencionaba anteriormente, la población se dividió en dos. El primer grupo, los que le comentaba, lograron mantener su trabajo, en su momento más bien hasta su ingreso disponible. Su estatus. Subió porque sus gastos se redujeron, no porque le subiera el salario, no porque sus gastos se redujeron. Pero también teníamos el otro lado de la balanza, donde gente costarricenses perdieron su empleo, algunos se les redujo la jornada por mucho tiempo, y eso pues lo que provocó fue que su ingreso definitivamente se redujera. Entonces, lamentablemente esta situación lo que provoca es que la brecha social pues se abriera un poco más. Permítame un momentito, vamos a ir con nuestro compañero y volveremos, porque estos son temas importantes y de mucho interés. Claro. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo, y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas,
Aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Bueno, vamos a continuar. Es importante esto. En este momento, sería interesante que usted nos hable de la Cámara de Comercio, como dice la directora del programa, porque es importante que la gente conozca la Cámara de Comercio. Porque porque uno va a las conferencias, conoce las conferencias, conoce a don Jairo, que le gusta ese tema económico a usted, ¿verdad? Claro, y lo más curioso del tema es que la mayoría de personas creen que la Cámara de Comercio es una institución pública. Y todo lo contrario, somos una institución privada con una institución jurídica de ONG o una organización no gubernamental sin fines de lucro. Y básicamente la estructura de la Cámara de Comercio es la intención o el objetivo es defender al sector comercial. ¿Y por qué defender al sector comercial? Porque bueno, del otro lado de la balanza estamos, bueno, a mí me gusta también verlo de este punto de vista. La sociedad tiene 3 pilares fundamentales. Una es las personas, o la comunidad. El segundo es el sector público, que pues de alguna forma viene a poner orden y demás, y después está el sector privado que viene pues a producir, generar empleo y demás. Las 3 tienen que operar de alguna u otra forma en conjunto para que todo funcione. Entonces el sector privado también necesita de alguna forma coordinarse para poder proponer y buscar soluciones a diferentes temas y demás. Por eso es que se generan instituciones como las cámaras. Y la Cámara de Comercio es una organización que defiende al sector comercial. Son una organización de comercios, tienen una junta directiva que es votada por todos los asociados, y a partir de ahí está un equipo administrativo del cual soy parte, o el staff, que hacemos todo el trabajo, digamos, de la maquinaria de analizar qué es lo que está pasando en el sector comercial para hacer 2 cosas. Primero, buscar opciones de mejora y para oportunidades, y también de defendernos de algunas u otras políticas que son contraproducentes, que siempre hay. Casi siempre a ustedes les preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Casi siempre esto pasa en diciembre. ¿Y qué hacemos con ese comercio que está ahí y que no es lícito? ¿Qué hacen los comerciantes con todas las situaciones que se presentan a veces? Una característica que tiene el sector comercial es que las barreras para la formalidad, bueno, al igual que el resto del sector privado, son muy altas. Para ser formal cuesta mucho ser formal. Pero una vez que está dentro del sector comercial, usted necesita un capital, digamos, para tener productos para poner a la venta, ¿verdad? Lo que se llama un inventario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted adquiere ese inventario, y usted lo va a intentar colocar en el mercado de manera formal, usted está completamente arreglado, pero de alguna u otra forma la situación se le complica, y ya usted no puede pagar los impuestos, ya uno puede pagar la renta y demás, en ese momento las fuerzas del mercado lo empujan para salirse de la formalidad, pero usted ya tiene ese inventario ahí, usted no lo va a desechar, digamos, eso no es lo normal que pasa. Entonces el paso de la formalidad a la informalidad es sumamente corto, sumamente pequeño, pero para salirse del negocio es muy grande porque usted ya tiene una inversión hecha. Entonces, bajo esa situación digamos, esta brecha entre la formalidad y la informalidad en el comercio es muy corta. De hecho, el 50%, por ejemplo, del empleo del comercio es informal. O sea, de cada 2 empleados en el sector comercial, 1 es informal. Es una proporción de la informalidad en el empleo muy alta, y es una de las barreras más altas o de los retos más altos que hemos tenido como comercio. Y lo hemos buscado solucionar. Muchas de las propuestas de la Cámara de Comercio específicamente van en la línea de buscar cómo mantener ese empleo dentro de la formalidad y atraer a la población, digamos, que trabaja en el sector comercio a la formalidad. Pero es interesante, porque usted está hablándonos de números, ¿verdad? Correcto, ahora, correcto. Pregunto, de 3 años para acá, estoy hablando del tiempo que estamos viviendo, ¿cómo ha estado la parte comercial? ¿Cómo ha estado la parte de los empleados? ¿Cómo han estado esas situaciones? El sector comercial específicamente tuvo un bajonazo en el 2019. Porque... Pero mucho antes. Sí, fue mucho antes. O sea, entonces no estoy equivocada, ya veníamos con esa situación. Veníamos muy golpeados, claro, pero específicamente por la reforma fiscal que se aprobó en el 2018 cuando se firmó y entró a regir en julio del 2019.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con una reforma fiscal y cuando aumentan los impuestos? Las personas, los consumidores, cuando sentimos ese aumento en los precios, la primera reacción es contraer el consumo para reagruparnos, ver cuánto era mi platita, cuánto me alcanzaba antes y ahora cuánto me va a alcanzar. Aparece más de uno en dieta. Le dice uno, ¿por qué? Sí, mira, porque hay que gastar menos. Claro. Y le dan una explicación a uno, porque la gente está en todo. Claro, no, y es un fenómeno perfectamente comprensible, porque ahora te va a alcanzar menos porque hay más impuestos, los precios cuestan más. Entonces, esta situación los economistas les gustan llamarlo de la manera elegante, una contracción en el consumo ocasionado por una pérdida de confianza. Pero en otras palabras es, el consumidor se está cuidando la platita y vamos a ver, mejor voy a esperar a ver cómo se va a mover la jugada para ver cómo gasto después. Y eso hace que toda la economía se contraiga. Y entonces, por supuesto, siempre después de un paquete fiscal hay una contracción. ¿Y a quién afecta directamente en primer lugar? Al comercio, porque son los que venden productos en primera instancia o en la ventanilla. Entonces, ya por eso, en el 2019 el comercio tuvo un bajonazo. Y ya veníamos con un bajonazo, aún antes, yo siempre le he dicho a la gente que aún antes del COVID, porque la gente insiste que no, antes del COVID ya teníamos ese bajonazo. Y fue por culpa de la reforma fiscal. Así y es, entonces, claro, en el momento empieza el 2020, ya con 6 meses de la reforma fiscal, ya la gente empieza un poquito a otra vez tomar confianza, ya tiene 6 meses de estar bajo los mismos impuestos, y cae el COVID, y caen todas las complicaciones. Entonces, definitivamente, el comercio venía golpeado en el 2019, y lo agarra otro golpe súper más fuerte, y lo tira al suelo en el 2020, 2021 todavía en recuperación, y por eso es que nosotros también en la Cámara siempre hemos señalado que no es justo comparar la recuperación contra el 2019, porque el 2019 ya estaba mal. Entonces es muy fácil decir, si lo comparamos contra el 2019, eran números malitos, de rápido los alcanzamos. Hay que comparar contra el 2018, inclusive contra el 2017, que fueron años, no digamos los mejores, pero fueron años muy buenos. Años en que la gente podía hacer muchas cosas. Y eso lo oye uno cuando alguien va a comprar. Dice, mira, me voy a gastar el lujo de adquirir este caramelo, para decir algo. ¿Por qué? Porque mira, ahí me quedó una platica. O me voy a ir a comprar tal cosa. O sea, es que la gente mide muy bien. Cuando yo los oigo a ustedes hablando, y especialmente a usted, yo digo, qué bien que conocen la gente, cómo palpan bien ustedes la gente, de lo que la gente vive y lo que hace. Y es que es muy importante, y una de las características que a mí me gusta señalar de la Cámara de Comercio, es que los comerciantes, en su mayoría, y por no decir su totalidad, son pequeñitas empresas. Son personas que ponen su comercito en la esquina, son familias que tal vez pueden crecer un poquito, pero los comercios grandes son los menos, son los más poquitos. Entonces, ¿qué característica tiene la Cámara de Comercio? Que defiende a los pequeñitos. Y a los pequeñitos, que son empresas familiares en su mayoría, y esto directamente o de supervivencia en algunos casos, que es básicamente una persona que no tiene empleo y va y se hace su negocito. La mayoría de los casos son comercios. Entonces, la Cámara de Comercio en definitiva defiende a estas personas. Entonces es una defensa por la población que de verdad la está pellejeando, que está pulseándola para sobrevivir, y pues eso nos hace a la Cámara de Comercio y en general entender la situación a ese nivel. Vamos con nuestro compañero al estudio. Galita, me imagino que... Buenas tardes, bienvenidos a la sección Consejos para la Vida. Hoy hablaremos de la frase de Aristóteles: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Analicemos este mensaje. La sabiduría es el resultado de la experiencia. A mayor sabiduría, mayor es el entendimiento de las cosas. Es muy importante no confundir la sabiduría con el conocimiento académico, pues la sabiduría es el conjunto de conocimientos que se obtienen de la experiencia. Cuando Aristóteles hace referencia a esta frase, el sabio nunca dice todo lo que piensa, lo hace pensando que el sabio siempre piensa todo lo que dice, para que lo comparte aporte las bases importantes para que el que escuche. Hay que entender que el mejor guía o maestro es aquel que utiliza palabras sencillas, pero contenido profundo, que pueda apoyar al que escucha en su camino hacia la sabiduría. Gracias, que tengan un buen día y sigamos con el mejor programa radial Entre Líneas. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas.
Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre líneas, aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre líneas. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas, aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Vamos a ver. Yo me pregunto algo que es interesante para todos y para todas. Porque la situación del país es lo que preocupa. Muy bien. He escuchado a dos personas decir esto y eso sí me preocupa más todavía. Mira, yo pienso que este año mejor le dije a mi hijo que el año entrante curse el año, porque es que la situación ha sido tan fuerte que el pedir cuadernos y libros, pero no puede ser así. Porque si eso se da así, entonces el país retrocede, lo creamos o no, en la parte de lo que es la educación de los muchachos y muchachas. ¿No lo cree usted? Por supuesto, o sea, un año perdido en Dios guarde. de educación. Recordemos la generación perdida que se dio en el 89. Fue una afectación para la economía bastante fuerte y fue una pérdida en educación. Que todavía se siente. Correcto, todavía se siente. Y fue una pérdida de educación. O sea, no hay nada más elemental para el país que la educación. Es que la gente a veces no entiende la profundidad que tiene el tema de la educación, en que cualquier esfuerzo que usted haga por mandar a su hijo, hágalo, con tal de que ese muchacho pueda estar estudiando. El libro se le va a comprar, así sea con la colaboración de todo el mundo, ¿ya? Porque la gente lo que está es un poco preocupada por lo que pasa todos los años, ¿verdad? Que es tanto libro, que es tanto esto. Bueno, algo se soluciona, ¿no cree usted? Por supuesto. A mí hace poco conocí la historia de una muchacha que tenía problemas para mandar a sus hijos a la escuela y estaba haciendo rifas. Y entonces llegó y me dijo, mira, ¿me puedes comprar un número? Por supuesto, o sea, la causa es más que justificada. Entonces, también, más bien invitar a la gente que si conoce estas situaciones, apoye. Porque es sumamente importante que la situación del país desde la educación se empiece a solucionar. Es que ese tema yo sí lo quiero reafirmar y le voy a decir por qué. Porque a mí me preocupa enormemente que lo que nos pasó desde hace 3 años para acá, ahora se vaya a hacer más grande el asunto porque la gente crea que mejor que no vayan este año. No, que este año vayan y sigan yendo a estudiar. Eso es lo que quería reafirmar. Carla. Don Jairo, 2 cositas. Analicemos al cerrar el año, si pensamos o piensa que nos vamos a recuperar y qué nos va a afectar tanto a nivel comercial lo que está sucediendo con la guerra. Comentábamos ahora, fuera de micrófono,
que nosotros dimos en la Cámara de Comercio una conferencia de prensa en diciembre, Ujú. y parte de las expectativas que nosotros visualizábamos para final del 2022 es que el sector comercial, explicando que tuvimos ganadores y perdedores, como hablábamos al inicio, ya iba a estar por lo menos en los puntos previos a la pandemia, nuevamente comparado con el 2018, no con el 2019, en todos los sectores. Pero ¿qué pasa? Se vino efectivamente la crisis de una guerra internacional, y esto pues está afectando ya en el país en muchos, por ejemplo en muchos sectores o muchos productos específicos, por ejemplo la gasolina, que es el que todos los costarricenses estamos viendo. Lo que pasa es que entre Croacia y Rusia hay una exportación de gasolina bastante fuerte al resto del mundo, y pues en el momento en que se contrae esa exportación ya pues aumentan los precios a nivel internacional, y así como esos hay un montón de otros productos que están aumentando de precio. ¿Y qué es lo que pasa? Con el ejemplo específico de la gasolina es un insumo casi que para todo, para la producción, para el transporte, en el caso del comercio, toda la logística que hay en la repartición entre comercios, desde la importación, cuando llega el producto a nivel nacional, hasta el resto de los puntos en donde se hacen las ventas. Entonces ya esto implica un aumento de los costos de la logística, y esto pues se va a reflejar en los precios. Y lo que pasa es que al aumentar los precios y tener inflación, que ya la inflación de por sí venía aumentando, vamos a tener una situación todavía más complicada, que pues ahora nos genera nuevamente una incertidumbre al consumidor, y no vamos a saber hasta que pase un poco del tiempo y ver cómo se estabiliza la situación en qué va a resultar. Yo quiero saber algo, que se lo dije hace un ratito, pero que quiero profundizar ahora. Tenemos esta situación. Nosotros tenemos elecciones dentro de unos días. Cuando hay elecciones en un país como el nuestro, que siempre las hay, políticamente y económicamente, ¿esa parte política toca la parte económica o pasa algo en el país? Sí, no, en definitiva esto afecta, y también depende mucho del candidato, porque algunos candidatos tienen alguna, por decirlo así, mejor reputación con un sector específico, tal vez con un sector privado, con un sector público. Algunos tienen mejor reputación a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, algún candidato en específico puede hacer que la confianza país a nivel internacional aumente. Algún candidato puede hacer que disminuya, y todo esto afecta de manera directa los números del país. Y posteriormente a esto, pues hay un periodo de adaptación entre un gobierno y otro. Pues algunos tendrán la habilidad de hacerlo más rápido, otros tal vez no tanto, pero siempre hay un periodo de adaptación. Entonces quiere decir que esa parte política sí es una parte que cuenta en esto de afectar o no afectar, atraer o no atraer. Correcto, específicamente en temas de inversión, por ejemplo. Claro, porque yo me imagino que mucha gente dice, bueno, mira, hay que invertir en Costa Rica en este momento. Bueno, sería interesantísimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal está la inversión extranjera en nuestro país en este momento? Aquí cabe resaltar que hay en el país, en temas de inversión, se puede partir en dos. Lo que es zonas francas y el resto del país. ¿Qué es lo que pasa con las zonas francas? Que tenemos incentivos para la inversión ahí muy buenos. Por eso es que las empresas de zonas francas, y lo demuestran los números, generan un empleo en temas, digamos, por empresa, sumamente mayor que el resto del país. Porque tienen unos beneficios bastante atractivos. Parte de las propuestas de la Cámara de Comercio es que convertamos a toda Costa Rica en una zona franca, para que todo ese incentivo que tienen dentro de las zonas francas esté en el resto del suelo nacional, y así afecte de manera positiva a toda la inversión, tanto nacional como extranjera. Entonces, pues, bajo esa situación, hemos visto, digamos, como, por ejemplo, el trabajo de CINDE, que es muy bueno, y el trabajo de Procomer, de atracción de inversión en zonas francas es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel nacional? Pues bueno, por supuesto que la situación país de los últimos 2 años afectó, pero nuevamente, como decíamos, en temas de comercio nosotros estábamos viendo con positivismo la recuperación para este año, pero ahora se nos vuelve a poner cuesta arriba con el tema del o sea, es un tema que no está en nuestro país, pero que está allá, pero que nos afecta aquí. Nos afecta los costos específicamente. Porque todo cambia, ¿verdad? En esa parte. Hay algo interesante. ¿Cuántos años tiene la Cámara de Comercio? La Cámara fue creada en 1915. Entonces estamos hablando de 107 años. Este año cumplimos 107 años. A mí el tema de la Cámara de Comercio me agrada mucho porque la gente debe informarse. Especialmente la gente a veces debe conocer un poco cómo es que funciona todo esto para que se dé cuenta que sí hay una parte del apoyo hacia los comerciantes, ¿verdad? Ese apoyo, ¿cómo se lleva?
Pues es un trabajo una dinámica bastante interesante. Primero, un dato curioso para comentar lo anterior, la Cámara de Comercio fue la primera cámara del país. La primera cámara, Entonces, sí. es la más longeva. El otro día la periodista suya, la periodista de ustedes nos recalcó eso. Y las demás cámaras han venido, pues, de alguna forma desprendiéndose de la Cámara de Comercio. Entonces, pues, es una dinámica interesante, pues, por supuesto, cada uno defendiendo, pues, un sector específico de intereses específicos. Pero ustedes tienen algo muy, muy importante, convocan muy a menudo a conferencias de prensa para informarnos lo que está pasando en el país en el tema comercial. Correcto. Eso es muy importante. Eso es importante por 2 razones. Primero, porque así le comentamos a los comerciantes qué está pasando. Y también a nivel interno nosotros lo hacemos muy constantemente con nuestros asociados, damos recomendaciones, tal vez algunas perspectivas de por dónde ir, pero también las conferencias de prensa nos sirven mucho para generar conciencia en los no comerciantes y específicamente en los políticos o los encargados de hacer política pública. Porque ya fueron algunos políticos donde ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto, la interacción de la Cámara con los políticos es muy fuerte, por supuesto a veces de forma muy, digamos, compatible, a veces los criterios son diferentes, pero siempre, y una de las características de nosotros es que cuando llevamos una posición la llevamos con datos, la llevamos con números que demuestren lo que estamos diciendo a nivel numérico, con datos reales y tangibles. Entonces esto nos ha permitido mucho, pues, tener este tipo de acercamientos y en su mayoría de forma muy positiva, como por ejemplo, algo que pasó hace poco fue un proyecto de ley que se aprobó para reducir el costo o la carga impositiva sobre el cual se pagan los impuestos de los contenedores que se importan al país. Fue un proyecto que desarrollamos en la Cámara de Comercio que en definitiva iba enfocado a todos estos comerciantes que estaban viéndola muy, muy feo porque el costo del contenedor pasó de $2,000 antes de la pandemia a inclusive $20,000 en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues ya se hace completamente en algunos casos insostenible. Jamás. Insostenible. Cuando se hacen esos cambios así, hay un estudio. Correcto. Digamos, en este caso específicamente nos respaldaban datos internacionales del costo promedio de un contenedor. Y a la hora de hacer la propuesta, como cuando nosotros la hicimos, también hicimos una propuesta basada en datos, en los efectos y en todo lo positivo que iba a traer al país una política como esta. Bueno, ¿qué le gusta dejar ahí para irnos con el compañero al estudio central? Pero ¿qué le gustaría que de todo lo que hemos hablado, que la gente conozca más? ¿Qué le gustaría? Bueno, yo creo que algo muy importante es el trabajo de la Cámara de Comercio. Es un trabajo fuerte, arduo, que se hace en conjunto con muchas personas. En la Cámara de Comercio, a pesar de que somos a nivel, digamos, de staff, poquitos, tenemos una interacción con nuestros asociados, con los comerciantes, que nos permiten escucharlos, que nos permiten tener ese acercamiento con ellos y que nos digan cuáles son las dolencias que tienen todos los días, en dónde están siendo tal vez de alguna forma marginados, en dónde tienen dolencias, y así nos permite a nosotros identificar problemas y de manera conjunta buscar soluciones para ver cómo hacemos para que la situación mejore. Y esto pues se ha trasladado en muchas políticas públicas interesantes. Y algo que también me faltó señalar, que es muy importante, en el momento en que nosotros no somos una institución pública, nosotros somos una institución privada, nosotros no podemos hacer leyes, nosotros no podemos hacer política pública. La forma de nosotros de participar es buscar a los que sí pueden hacer y explicarles el problema y decirles, esto está así, pero esta es una solución. Y eso se puede trasladar ya sea en proyectos de ley que se concretan en leyes, en políticas tal vez a nivel reglamentario, a nivel de directrices, de normas que tal vez no son tan complicadas como un proyecto de ley, pero de igual forma se tienen que trabajar. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal.
Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Bueno, vamos a ver. Es importante que la gente conozca que ustedes también hacen un llamado a las personas que están en política, conversan con ellos, hablemosle a la gente, informémosle a la gente cómo es que lo hacen. Bueno, en esta misma línea de nosotros buscar el bienestar común, nosotros pues por supuesto tenemos este acercamiento con los diferentes encargados de política pública, desde ministros, diputados, inclusive presidencia, por ejemplo, o el ejecutivo. En esta dinámica nosotros tuvimos por supuesto un acercamiento con los candidatos presidenciales previos a las elecciones de febrero, en donde invitamos, pues no pudimos invitarlos a todos porque eran 25, 27. Sí, eran 27. Entonces, era una dinámica bastante complicada, sí. Pero sí nos dio tiempo, porque esa fue la principal limitante, de invitar a 10, entonces tuvimos interacción con 10 candidatos, y nos permitió una dinámica de un 1 a 1, tuvimos de hecho, las grabaciones están en YouTube, si se quieren, cualquiera las puede ver, en donde tenemos este acercamiento con los candidatos, les explicamos cuál es la situación del sector, cuáles son la problemática, les damos el espacio para hablar, que nos expliquen cuáles serán sus políticas en torno al comercio, y después hay un 1 a 1 con preguntas, en donde pues nos da una idea de por dónde van las políticas de cada uno de ellos. Además tuvimos la oportunidad de hacer un debate en temas de comercio electrónico y temas digitales, en donde por supuesto es una de las tendencias que vienen fuertes, y entonces tuvimos un debate en esa línea, y paralelamente a esto desarrollamos un documento trabajado con esta misma dinámica que venía explicando, con 30 propuestas de reactivación económica puntualizadas y explicadas cómo hacerlas, cuál es el paso a paso y cuáles son los efectos que tienen. Regáleme 3 de esos, porque yo sí insisto en la reactivación económica de este país, todavía no está como debería estar. Con todo mi respeto, sin entrar en discusión con nadie. Claro. Pero esa reactivación se necesita. De las más importantes. Nosotros dividimos el documento, las 30 propuestas, en 6 pilares. El primer pilar es mercado laboral, 6 propuestas enfocadas en mejorar el mercado laboral, igualdad de oportunidades, que son enfoques de género y apoyo a la mujer, el fortalecimiento empresarial, todo lo que permita que las empresas tengan una mejor interacción con el mercado, más facilidad para desarrollarse y sobrevivir principalmente. Dinamismo del comercio internacional, que es básicamente el trasiego, comercio internacional, país con otras regiones. El balance fiscal, que es importante, dimos medidas de cómo buscar mejoras en esta situación fiscal que todavía es complicada, y no hemos hablado de ese tema que también es grande, ¿verdad? Y promoción del comercio formal, o básicamente combate comercio ilícito de la mejor forma, que son, digamos, los 6 pilares. Entonces en cada una de ellas, por ejemplo, tenemos propuestas específicas, y si vamos al mercado laboral, estamos hablando de la reducción de los costos sociales laborales, todo lo que implica los costos sociales acarreados a cada persona contratada. Si logramos reducir eso, el margen para contratar más personas se amplía, por supuesto. Y veamos un ejemplo, como son las personas o los profesionales independientes. Estos llegan a pagar cargas de hasta 16-17% de su salario, cuando un trabajador asalariado lo que paga es el 9-10%. Entonces una diferencia bastante grande. ¿Y en qué resulta eso? Si usted ve los números, si usted ve las personas que tienen, por ejemplo, un seguro de salud, solo 1 de cada 10 profesionales independientes tiene seguro de salud. O sea, pues se puede traducir, si ese fuera el indicador de informalidad, que 9 de cada 10 profesionales independientes son informales. Los números son demasiado exponenciales, demasiado reveladores, en donde uno puede ver, bueno, hay algo mal. Ahí no estamos trayendo... No están pensando en el presente y en el futuro esa gente. Es que si el salario no te da para pagar, ¿cómo haces para pagar? Es donde uno tiene que entender que el incentivo está en reducir el costo de que se mantengan en la formalidad, o que se introduzcan en la formalidad. Más bien. Porque necesitan esa formalidad para el futuro. Por supuesto, porque acarrea un montón de beneficios sociales
que pues todo costarricense. El pensar en una pensión en el futuro, que cualquiera diría muy prematuro, pero si no lo piensa, lamentablemente va a decir, qué pena, ¿por qué lo hice? ¿Qué sería en este momento lo que usted considera importante en este momento que viene un cambio de gobierno y viene la política? Ustedes ya se reunieron con todos, ya saben cómo Claro. piensan. Nosotros creemos que el principal reto que va a tener el próximo jefe de Estado que tengamos en el país es generar empleo o generar condiciones de empleo más bien, sin aumentar el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, yo generé empleo para un gobernante si lo que hizo fue contratar a un montón de gente. Porque ya pasó, fue una de las políticas realizadas en el 2009, Plan Escudo, que resultó en un crecimiento del gasto que nos tiene en la situación del desequilibrio fiscal que tenemos en este momento. El que no conoce su pasado, pues está condenado a repetirlo, ¿verdad? Repetirlo. Entonces, una política muy sencilla para generar empleo es contratar o aumentar el tamaño del Estado. Pero ese no es el camino, porque las finanzas públicas no dan. No, y no están bien las finanzas públicas. Entonces, tenés que generar condiciones para nuevo o más empleo sin aumentar el tamaño del Estado y que sea un empleo formal y estable. Porque hay muchas personas que dicen, no, o muchos gobiernos que dicen, yo generé 300,000 empleos o 400,000 empleos en mi gobierno, pero se perdieron 300,000. Entonces al final el neto fue solo de 100,000. Entonces de ahí esos números no sirven. Y así los vemos, así son los números. Los gobiernos, yo escribí un artículo sobre eso y se puede ver en cada gobierno cuántos fueron los reales, porque los netos, los agregados menos los perdidos. Pero en esa línea, ese es el principal reto, generar esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocupas? Un grupo de políticas de reactivación económica que te permitan hacer eso. Cuando estamos hablando de eso, de la parte financiera, ¿usted considera que independiente del gobierno que sea, eso va a llevar a cabo una tarea importante? Y estoy viendo algo, el mensaje está muy dedicado a la mujer, en todo lado, en las empresas, en los gobernantes. ¿Qué es lo que quieren que esta mujer sea responsable? ¿Qué es lo que quieren en general? En la Cámara de Comercio tenemos el programa de la mujer empresaria y ahí hemos analizado muchos números bastante interesantes. Y a mí me gustaría resaltar unos, y es que cuando nosotros vemos qué es lo que pasa con la población femenina en el empleo, es que la cantidad de mujeres en el mercado dispuestas a trabajar es muy pequeña en relación a la cantidad de mujeres que existen en el país. Entonces, lo que se necesita es que mayor cantidad de mujeres estén dispuestas a trabajar, y eso se traduce en aumentar la fuerza laboral femenina. Entonces, ¿cómo se logra eso? Generando incentivos para que las mujeres trabajen, pero generando también más empleo. Porque algo lo que ha pasado históricamente es que si se generan 100 empleos, la proporción hombre-mujer se mantiene. La idea es que no se mantenga, la idea es que aumente el lado de las mujeres, el lado femenino, y que el de los hombres no es que vaya a disminuir, tiene que aumentar también, pero que aumente más rápido el de las mujeres para que llegue a un momento donde empiece a estar ese equilibrio. Entonces tienen que darse dos cosas, que aumente la cantidad de empleos y que aumente también la intención de la mujer por laborar. ¿Cuál sería la frase con la que quiere usted dejársela a todos y a todas de importancia? Para que estemos claros. Yo creo que algo importante es la confianza. Entre más confianza tengamos los costarricenses en lo que está pasando, más podemos salir a consumir, más podemos salir a gastar, digamos, de cierta forma, dinero, que ese dinero se va a reinvertir en trabajos, que se va a reinvertir en salarios en otras personas, y en nuevo, ese es el ciclo económico que necesita el país. Carla. Don Jairo, muchísimas gracias de verdad, y igualmente a la periodista de la Cámara de Comercio Doña Ileana. a doña Ileana. Ileana. No, ya no se me olvidó. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, ha sido muy interesante los puntos de vista, porque realmente hay mucha gente de verdad que no conoce la función de la Cámara de Comercio. De verdad que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. No, muchas gracias y completamente dispuestos a venir cuando nos inviten. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los espero, si Dios quiere, el jueves a las 6 de la tarde. Entre líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde.
Entre Líneas CR Radio y más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica.